Ok. Bueno, vamos a continuar, perdón la interrupción, con nuestro capítulo 4 de nuestro estudio en la carta a los Colosenses. Como sabemos, cuando empezamos nuestro estudio desde el capítulo 3, Pablo está entrando en esta parte, a la parte práctica del Evangelio, cómo se debería de ver en nuestra vida de forma práctica el hecho de que creemos en Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y el día de hoy el pasaje que vamos a estudiar nos va a llevar a analizar una de las armas más poderosas que tenemos para nuestro caminar espiritual, que es la oración. ¿Okay? Hoy vamos a hablar acerca de la oración y miren, la realidad de las cosas, yo creo que todos nosotros, si somos honestos, reconoceríamos que no oramos lo que deberíamos. No tenemos una vida de oración tan intensa, tan consistente como deberíamos de tenerla. Nuestra tendencia generalmente es que cuando viene el sermón de la oración, como hoy, o leemos un libro de oración, o alguien nos da un testimonio acerca del poder de la oración, entonces oramos intensamente, ¿no? O sea, hoy en la noche va a haber muchas oraciones intensas, ¿no? Pero mi objetivo, fíjense, es que esto no nos dure una semana o unos días, sino que nos demos cuenta de la importancia de transformar nuestros hábitos de oración para que esto se convierta en algo natural, de forma en que tú estés en constante comunicación con Dios a través de la oración todos los días de tu vida, que se haga un hábito tal que ya lo hagas sin pensar, ¿okay? Y entonces créeme, tu vida se va a transformar a través de la oración, ¿okay? Bueno, vamos a analizar esto, pero primero vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, te reconocemos como el Dios del universo y te damos gracias, Señor, por la vida que compraste para nosotros. Sabemos, Señor, que nos dejaste en este mundo para vivir una vida que te glorifique, que irradie tu luz y tu poder, y sabemos que eso es imposible sin la oración. Te pedimos que nos enseñes, que sea tu Espíritu el que nos guíe, el que nos abra los ojos, el que nos ayude a entender lo que tu palabra nos dice acerca de esto tan importante que es la oración. Guíanos tú, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, como siempre, o como lo hemos estado haciendo en esta serie, vamos a leer primero el pasaje. Es Colosenses 4, versículos 2 al 4, y luego vamos a platicar de algunas cosas. Dice el versículo 2: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo de hacerlo. Dice aquí, Pablo empieza diciéndonos dedíquense, o sea, hagan de su vida una oración, ¿no? Dedíquense, perseveren en la oración. Entonces la primera pregunta, y vamos a contestar 3 preguntas. La primera pregunta que debemos contestar es: ¿qué significa orar? ¿No? ¿Qué es la oración? En octubre del año pasado, en una serie que llamamos Grande a los Ojos de Dios, estudiamos la oración y estudiamos qué significa orar. Entonces ya sé que todos se saben de memoria lo que significa la oración, pero de todas maneras lo vamos a volver a estudiar, ¿okay? Miren, uno de los recursos más completos que existen para el estudio de la teología de lo que significa el cristianismo es un recurso que se escribió hace mucho tiempo, se llama el Catecismo de Westminster. Cuando la iglesia de Inglaterra trató de unificar sus creencias con la iglesia de Escocia, se sentaron un grupo de teólogos en 1664 a escribir un compendio de lo que significaba ser cristiano, y lo hicieron en forma de preguntas y respuestas. Entonces hicieron un compendio de 107 preguntas con sus respuestas. Es uno de los mejores recursos que van a encontrar para estudiar teología. Lo pueden encontrar en internet, en Google, pongan el Catecismo de Westminster y va a salir en español. De hecho hicieron una versión corta, se llama el Catecismo Corto de Westminster, que fue diseñado para enseñarle a los niños. Entonces búsquenlo, van a ver que es muy interesante. La pregunta 98 de ese compendio es la pregunta: ¿qué es la oración? Y la respuesta es una de las respuestas más completas, bueno, esa es la palabra, completas acerca de lo que significa la oración. Y se las puse completita en su programa. Esto es lo que contestaron estos teólogos. Dicen: orar es manifestar a Dios en el nombre de Cristo nuestro deseo de obtener cosas conforme a su voluntad, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud su providencia. Dice, dichas esas palabras de forma simple, dice, para empezar, orar es pedirle cosas a Dios. ¿Okay? Es acercarnos en el nombre de Cristo, o sea, no pedimos a nuestro nombre,
Pedimos en el nombre de Cristo cosas, pero fíjense, son los deseos de nuestro corazón. Pero como todos sabemos, no todos los deseos de nuestro corazón son necesariamente buenos. Por eso dice, conforme a su voluntad. Le pedimos los deseos de nuestro corazón de acuerdo a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y como vamos a ver más adelante, dice, una parte crucial de la oración es la confesión de nuestros pecados. Eso lo vamos a estudiar en un momentito. Pero necesitamos confesar nuestros pecados y aparte reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que sucede en nuestra vida viene de Dios. Todo lo que somos, todo lo que podemos ser viene de Dios. Entonces fíjense, la oración es súper importante porque hace dos cosas en tu vida. Dice tu espacio en blanco. Al orar reconocemos la total suficiencia de Dios y nuestra total dependencia de Él. O sea, por un lado, la oración lo que hace es, cuando oras correctamente, reconoces que la gloria de Dios es infinita, que su misericordia, su riqueza en conocimiento, en recursos, en misericordia, en gracia es infinita y que tiene la disposición de dárnoslo. Entonces estás reconociendo que Él es suficiente, que no necesitas nada más que Él, pero aparte reconoces tu total necesidad de Él, como sin Él no puedes hacer nada, no puedes vivir la vida correctamente si Él no nos da todas esas cosas que tiene dispuestas para darnos, ¿ok? Por eso Pablo empieza con una palabra muy importante, dice, dedíquense a la oración. La primera parte del versículo 2 dice, dedíquense a la oración. Miren, esa palabra en el original, en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra dedíquense en griego en realidad lo que dice es devoción. Pero para que se entendiera en español, pusieron dedíquense porque no podían poder devótense a la oración, no conjuga bien, ¿ok? Pero lo que está diciendo literalmente es que tú y yo deberíamos de tener una devoción total por la oración. Debería ser un acto que hacemos de forma natural durante el día. O sea que el amén al final de tu oración de la mañana no significa nos vemos mañana, significa así sea y continúa la conversación con Dios durante todo el día. Pero la verdad de las cosas es que nos cuesta trabajo. Es una de esas cosas que por alguna razón no hacemos como deberíamos. Y por eso la siguiente palabra que dice Pablo es perseveren. Perseveren en ella con agradecimiento. Fíjense, la palabra perseverar, cuando dice persevera, significa que hay un elemento de disciplina, de esfuerzo en la oración. Es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender a hacer disciplinadamente. Si ustedes recuerdan, hace algunos mensajes en esta misma serie, les decía yo que nadie llega a la santidad por accidente. O sea, nadie se tropieza con algo y cae, pum, y ya es santo. ¿No? Ya se transformó, ¿no? Eso es algo que hacemos con un esfuerzo. Es cuando empezamos a tener un ritmo en nuestra oración, un hábito de oración, una comunicación constante con Dios, que las cosas a tu alrededor empiezan a suceder. O sea, cuando tú empiezas a tener ese ritmo de comunión total con Dios, que solamente puede suceder a través de la oración, ahí es cuando tu vida empieza a transformarse. Fíjense, de hecho, la fuente de poder de un cristiano es su comunión con Dios a través de la oración. Fíjense, piensen en esto, nuestro ejemplo de vida es Jesucristo. O sea, Jesucristo vivió una vida perfecta para enseñarnos cómo se vive la vida. Yo me imagino que sus discípulos deben haber estado totalmente sorprendidos al ver las cosas que podía hacer. Pero si estudian los evangelios, lo que registraron las personas que estuvieron con él es que hacía milagros increíbles, pero siempre lo que acompañaba todo lo que hacía era la oración. Hacía oraciones cortas antes de comer, hacía oraciones antes de hacer algún milagro. A veces se pasaba horas orando antes de tomar decisiones importantes. Todo el tiempo oraba antes de hacerlo. ¿Por qué? Él mismo nos lo dice en Juan 5:19. Jesucristo dijo, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Oyeron esa palabra? O sea, Jesucristo, muchos pensamos, no, bueno, claro, era Dios, ¿no? Pero Él ahí nos está diciendo, no, yo solo, como ser humano, como Dios encarnado en un cuerpo humano, no podría hacer nada por mi cuenta. Todo lo que Jesucristo hacía era por el poder del Padre que estaba liberado a través de la oración. Entonces, Él liberaba el poder de Dios para que fuera utilizado a través de Él, orando y comunicándose con Él en todo momento. Entonces, de la misma forma, tú y yo deberíamos de estar en oración constante y conectados con Dios todo el tiempo para liberar su poder en nuestra vida. Pero la verdad es que nos cuesta mucho trabajo. Hay algo que nos obstaculiza. Y por eso la segunda pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿qué obstáculos nos detienen de orar?
Porque hay cosas que a cada uno de nosotros son a lo mejor diferentes en cada uno, pero no nos permiten tener la vida de oración que deberíamos de tener. Entonces necesitamos identificar qué es para poder quitarlo del camino. Vamos a ver varias de ellas. Y se van a dar cuenta que las primeras son muy espirituales, tienen que ver con tu vida espiritual. Y la última, que en realidad son dos cosas, es totalmente práctica. Es una cosa práctica del día a día. Entonces vamos a analizarlas. Fíjense, letra A. Dice, nos bloquea la oración el que se nos olvida que estamos en una guerra espiritual. Se nos olvida constantemente en lo que estamos metidos tú y yo. No somos conscientes de la realidad en el mundo espiritual que nos rodea. Miren, esto también lo hemos platicado más de una vez. La Biblia nos dice que cuando Dios creó el universo, o sea, todo lo físico que existe, los ángeles estaban admirados, le empezaron a dar gloria y honra a Dios por la increíble creación que estaba haciendo. Pero uno de esos ángeles, de hecho el más hermoso de todos los ángeles, un ángel que se llamaba Lucifer. Fíjense, Lucifer significa la luz de la mañana, ¿verdad? A él le dio envidia esa honra que los demás ángeles le daban a Dios y la quería para sí mismo. Y entonces convence a la tercera parte de los ángeles para que se rebelen contra Dios. No sabemos cuántos son la tercera parte de los ángeles. Sabemos que Jesucristo dijo, si yo tronara los dedos vendrían 12 legiones, que son miles y miles y miles de ángeles en mi defensa. Entonces no tenemos idea de cuántos ángeles son, pero la tercera parte, ¿verdad?, se fue con Lucifer contra Dios y fueron expulsados del cielo, es decir, fueron expulsados del mundo espiritual y obviamente pues, fueron expulsados al mundo terrenal. Y entonces cuando fueron expulsados, de hecho a Lucifer le cambia el nombre, ya no es Lucifer y ahora es Satanás, que significa el embaucador, el engañador, el embustero, el mentiroso. Y desde ese momento Satanás con todos sus demonios se la pasan todo el tiempo tratando de hacer eso, engañar a la creación de Dios, engañar al hombre. ¿Para qué? Para que se aleje de Dios, para que no camine de la mano de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Nosotros en las películas de terror siempre vemos las posesiones en El Exorcista. El trabajo de Satanás es alejar al ser humano de Dios. Y si tú y yo fuéramos un poquito más conscientes de que esa es una realidad bíblica, de que hay demonios tratando de engañar a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros, para alejarlos de Dios, estaríamos orando muchísimo más intensamente. John Piper es un autor que les recomiendo leer. Cuando encuentren libros de John Piper, léanlos, son excelentes. Dice que nuestro problema es que pensamos que vivimos en tiempos de paz. O sea, la gente piensa que vive en tiempos de paz y entonces está muy tranquila, no se da cuenta que estamos en guerra. Y miren, estaba yo pensando mucho acerca de eso. Me doy cuenta que nosotros como mexicanos que nacimos entre el siglo XX y el siglo XXI, no somos conscientes de lo que significa vivir en guerra. O sea, tenemos el privilegio de nunca haber experimentado el vivir en un país que está literalmente en una guerra por defender su soberanía o por ayudar a otros países. O sea, no estamos en guerra, entonces no entendemos lo que eso significa. Pero estaba pensando en países como por ejemplo nuestro vecino del norte, que consistentemente están en guerra, ¿no? En este momento hay jóvenes cristianos americanos entre los 18 y los 25 años de edad que están en las montañas de Afganistán, que están entre las calles en Irak, o sea, que están en guerra, en la línea de batalla con enemigos que están a punto de matarlos. Quiero que traten de imaginarse cómo ora la mamá de uno de esos muchachos todas las noches. ¿Se imaginan? ¿Ustedes creen que su vida de oración sea un poco más intensa que la nuestra? ¿Se imaginan cómo oran ellos? Los que están ahí, ¿no? Los que saben que en cualquier momento viene el enemigo y les pone una bomba. ¿Por qué oran tanto? Porque son conscientes de que están en inminente peligro y entonces no dejan de orar. Nosotros como que no nos cae el 20. O sea, si tú estuvieras consciente de que hay demonios que están tratando de engañar a tu pareja, a tus hijos, de alejarlos, a tus jefes, a tus compañeros, a tus amigos, estarías orando consistentemente por la protección de esas personas y por tu propia protección, porque es una realidad bíblica. Se nos olvida en qué estamos metidos y por eso no oramos lo suficiente. La segunda razón, letra B, es el orgullo. ¿Verdad? Somos seres orgullosos y por eso no oramos. Fíjense, les voy a decir qué es lo que significa esto del orgullo. Miren, muchos de nosotros vivimos bajo la ilusión de que podemos controlar nuestras circunstancias.
de que tenemos control sobre nuestro medio ambiente y sobre los resultados de las cosas en nuestra vida. Y si no me creen, digo, nada más lean libros de autoayuda. Yo pasé mucho tiempo estudiando libros de autoayuda y te voy a decir cuál es la filosofía de la sociedad en la que vivimos. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Concentra tu mente en algo y vas a lograrlo. El único que te puede detener es tú mismo. Haz estas cosas y como resultado vas a obtener estas. Siempre es una fórmula. Haz esto y esto es lo que sucede. Y eso es falso. No es la realidad. Escúchenme bien para que no oigan algo que no estoy diciendo. Bien. La Biblia misma nos dice que nosotros podemos aprender a tomar decisiones sabias. Y de hecho nos dice que deberíamos ser sabios en nuestra manera de actuar, porque mientras más sabiamente vivas, tu vida va a ser mejor, te vas a meter en menos problemas, vas a tener menos dolores de cabeza, tus relaciones van a ser más sanas. Necesitamos tomar decisiones sabias. Pero entiende esto, tomar decisiones sabias no significa controlar tus circunstancias. No significa controlar tu medio ambiente y controlar los resultados de lo que va a pasar en tu vida todo el tiempo. De hecho, vean nada más lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, al final del día te vas a dar cuenta cómo el resultado de las cosas está en manos de Dios y no en manos de la gente. Les pongo un ejemplo. En el 2007 diagnosticaron a mi esposa Karina cáncer cervical. Estaba en la mejor condición física que había tenido en toda su vida. Llevaba un par de años haciendo ejercicio, comiendo sanamente, ¿verdad? Haciendo lo que debería hacer para estar sana y le dio cáncer. O sea, tú puedes comer nada más moras azules y brócoli todos los días de tu vida, hacer pilates, yoga, ejercicio, marometas, lo que tú quieras, ¿verdad? Y al final del día lo que va a suceder en tu vida lo decide Dios. Obviamente mientras más sanas decisiones tomes, ¿verdad?, menos probabilidades de que esas cosas sucedan. Pero si Dios lo decide y punto. Entonces el problema es que mucha gente piensa que porque siente que tiene control sobre ciertas áreas de su vida, no ora. O sea, se siente que todo lo tiene bajo control. Y eso es lo que piensa. No, esto está bajo control. Esta parte yo puedo. Es nada más echarle ganas, ¿no? Y entonces en vez de orar nos ponemos en nuestras propias manos. Pero fíjate, nada más hace falta que suceda algo en la vida de esas personas que destruye su ilusión de control para que la oración intensa comience. Que se enferme un hijo en serio, que te enfermes tú mismo, pero enfermedades, no estoy hablando de gripa, ¿no? Enfermedades serias, ¿ah? Que el padre de una familia pierda su trabajo y se pase un año buscando trabajo y se gaste todos sus ahorros, ya no sepan de dónde va a venir la siguiente comida. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Una cosa muy curiosa, todos los obstáculos contra la oración desaparecen. Todas las excusas, todo el es que yo no sé orar, es que no tengo tiempo, es que me distraen, todo desaparece y empieza intensa oración. De hecho, ¿saben qué es una de las evidencias objetivas de la oscuridad del corazón del ser humano? Que cuando tenemos serios problemas en ciertas áreas oramos intensamente, pero cuando esas áreas están bien, no le damos gloria a Dios. O sea, yo me pregunto cuántos de nosotros amanecemos todos los días y todos los días le decimos: Señor, gracias a Dios que amanecí. Gracias, Padre, porque me diste vida. Gracias porque todos mis hijos están bien. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque salió el sol. Gracias. O sea, ¿cuántos? Es cuando las cosas no funcionan, entonces estamos orando. Pero al final del día, eso se llama orgullo, ego, ¿no? Pensar que nosotros tenemos control de las cosas. Eso fue lo que perdió a Lucifer y a Eva y a miles de personas en la historia del mundo. Nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Okay? La tercera, letra C, falta de fe, ¿no? O sea, no oramos porque no creemos que Dios nos va a contestar igual que le contesta a otras personas. No saben cuántas personas me dicen: oye, ora por mí. Le digo: pero tú también puedes orar. No, pero tú tienes influencias, tú, ¿no? O sea, tú estás más cerca, ¿no? O sea, tenemos que creer que Dios nos escucha exactamente igual a todos. Cuando le digo a la gente que Jesucristo es nuestro ejemplo de vida, hay mucha gente que me dice la frase que les dije hace un rato: bueno, pero Jesús era Dios, claro que lo escuchaba, no me va a escuchar a mí igual. Tienes que saber que esos pensamientos de que Dios escucha diferente a las personas, a sus hijos, viene del engañador, viene de Satanás. Porque en su palabra Dios nos dice que Dios nos ve exactamente igual como veía a su hijo. Te susurra al oído, te dice: ay, ¿en serio crees que Dios te ve igual? Y entonces, ¿sabes por qué le crees a Satanás? Porque te conoces.
No, nos conocemos y decimos, ya parece que me va a escuchar igual, ¿no? Pero la Biblia dice que así es. Y si quieres saber la verdad, tienes que ir a la verdad. Y la verdad está en la Biblia. Te voy a dar unos versículos. Juan 6:57, este es Jesucristo hablando. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Lo que Jesucristo está diciendo es que Él vivió por la fuerza de su Padre, y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nosotros vivimos por la fuerza del Hijo, que son el mismo. Y entonces vivimos con la fuerza de Dios. Si tenemos fe en Dios y comunión con su Padre, vamos a hacer las cosas maravillosas que puede hacer Dios a través de nosotros en nuestra vida. Tenemos acceso al mismo poder. Juan 14:12, otra vez Jesucristo hablando. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Si tú vas a poder hacer las mismas cosas que yo hice, porque yo tenía fe en Dios y tú tienes fe en mí, y aparte voy a estar ahí intercediendo. Yo voy a regresar y voy a estar ahí hablando por ti en tu favor. Yo le voy a llevar tus oraciones a Dios. Entonces, cree en mí. Entonces, ¿por qué no oramos? Pues porque no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios cuando nos dice que le hablemos, que le pidamos, que nos acerquemos a Él. La letra D, la gente muchas veces no ora por pecados sin confesar. Miren, esta tiene dos vertientes en realidad. Porque la gente que tiene pecados sin confesar se divide en dos grupos. Hay gente que tiene pecados sin confesar y sí ora, aunque no le funciona muy bien. Y hay gente que tiene pecados sin confesar y no ora. ¿Por qué? Fíjense, los que tienen pecados sin confesar y sí oran son personas que piensan que si se portan muy bien en otras áreas de su vida, entonces Dios no va a ver las malas, ¿no? Y los otros se sienten tan culpables por el pecado secreto. Digo, la verdad es que llamarle secreto al pecado, no sé por qué le llamamos así, porque Dios sabe perfectamente que estás pecando, ¿no? O sea, es secreto para los demás, pero para el que realmente importa no es secreto, ¿no? Pero se sienten tan culpables por su pecado secreto que entonces no van en oración. Fíjense, las dos cosas son una distorsión del Evangelio de Cristo y una falta de comprensión de cómo es Dios, de cómo es el amor de Dios. Fíjense, el primer grupo tienen el problema de los fariseos. Ese era el problema de los fariseos. Los fariseos tenían el corazón endurecido, ¿verdad? Pecaban de ser arrogantes, de sentirse ellos en control de todas sus situaciones, se daban gloria a sí mismos, ¿verdad? Y pensaban que porque hacían muchas otras cosas externas estaban bien con Dios. De hecho, no, Jesucristo mismo nos da un ejemplo de cómo oraba un fariseo comparado con un pecador, un publicano, ¿no? Que el fariseo, su oración es: gracias, Señor, que no soy como esa cucaracha que está ahí. O sea, yo soy muy bueno. Si leen ese pasaje, dice que él oraba para sí mismo, es decir, se daba gloria a él mismo y decía: mira, yo hago todas estas cosas, soy muy bueno. Y el otro pobre todo lo que decía es: soy un pecador, Señor, perdóname porque soy un pecador, soy un pecador. Y Jesucristo dice que el que salió justificado era el pecador. Entonces, si tú crees que por tener muy bien ciertas áreas de tu vida Dios no ve las otras, estás equivocado y vas a ir a orar y Dios te va a llamar la atención para que veas los ídolos que tienes agarrados en la mano. Ahora, el otro grupo lo que no entiende es el amor del Padre. O sea, el amor de Dios es un amor de Padre, pero de un Padre perfecto. Miren, yo estoy convencido que nuestra relación hijos-padre terrenal han confundido nuestra relación hijos-padre celestial. Y por eso pensamos que si pecamos no podemos acercarnos a Él y nos da vergüenza. Para empezar tienes que entender, fíjense, les voy a dar varios versículos porque esto es una cosa maravillosa. La Biblia dice, para empezar, que Dios se deleita en las oraciones de sus hijos. O sea, cuando tú vas a orar, a Él le da gusto, es su deleite. De hecho, Apocalipsis dice que es como un incienso para Dios. Pero fíjate lo que nos dice en Proverbios 15:8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. O sea, esos fariseos que eran unos impíos, por más que oraran, era una abominación para Dios. Dice: pero la oración de los rectos es su deleite. Se deleita en la oración de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? ¿Qué nos hace rectos a los ojos de Dios? Jesucristo, nuestra fe en Cristo. Cuando tú pones tu fe en Cristo, por eso Pablo empieza desde el capítulo 3 diciendo: si ustedes han resucitado en Cristo, esto aplica para ustedes. Porque si tú has puesto tu fe en Cristo,
entonces Dios te ve como recto. Y digo, Primera de Juan nos dice muy claramente que tenemos que confesar nuestros pecados, pero te ve como recto y se deleita. Miren, ayer estaba en una farmacia, fui a pagar la luz y en la farmacia te dejan, y estaba un niño junto a su papá, y el niño decía: papá, 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 ¿no? Y eso de todos los demás en la farmacia, ¿qué? ¿No? Pero el papá, ¿no? ¿No? ¿Han visto eso? Yo creo que nosotros, como hemos visto eso tanto y a lo mejor lo pasamos, pensamos que así es Dios, que nos desintoniza y que no nos escucha aunque le estemos diciendo papá, 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 papá todo el tiempo. Pero quiero que vean lo que la Biblia nos dice acerca de cómo escucha Dios nuestras oraciones. Fíjense lo que le dice a Israel en Isaías 65:24. Dice: antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando ya los habré escuchado. O sea, Él, fíjense, quiere que estemos en oración con Él porque necesitamos de esa comunión, porque eso libera el poder de Dios en nosotros. Reconocemos quién es Él, reconocemos en dónde estamos, y mientras más te mantengas en oración, eso es más palpable en tu vida. Pero no porque no te pele, no es como los papás de la tierra. De hecho, miren a qué grado ama que le estés pidiendo cosas. En Isaías 62, versículos 6 al 7, Dios dice: Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Dice, fíjense, pongo a gente específicamente, me gusta tanto que estén orando, que voy a poner a centinelas, a gente que todo lo que va a hacer es orar de día y de noche. Dice: no me den descanso, no te des descanso. Pídeme y pídeme y pídeme hasta que veas la transformación a tu alrededor. Entonces a Dios le encanta que estemos orando. Entonces, si tú tienes pecados secretos, necesitas confiar en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti, salir corriendo a Él, pedirle perdón por lo que haya sucedido en tu vida, limpiar el canal de comunicación y estar en constante comunión con Él. ¿Ok? Ahora, la letra E, ese está específicamente escrito para hombres, para esposos. Dice: esposos que fallan en honrar a sus esposas. Un obstáculo para nuestra oración somos los hombres casados que tratamos cruelmente a nuestra esposa, que abusamos de ella física, mental, psicológicamente, ¿verdad? Que jugamos ya saben, esos juegos, ya sea pasivos o agresivos. O sea, cuando tú haces esas cosas, se obstruyen tus oraciones. Primera de Pedro 3:7, Pedro dice: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Oyeron claramente todos los esposos? Si estás teniendo problemas con tu mujer y tú estás teniendo algo que ver, y si tienes problemas te aseguro que tienes algo que ver en el problema, cuando vayas en oración le digas: Señor, te voy a decir, vele a pedir perdón a tu mujer y luego regresas. Sáquese. Literalmente, ¿ok? Entonces necesitamos aprender a amar a nuestras esposas correctamente para que nuestra vida de oración fluya. Estas últimas dos son las que les decía que son totalmente prácticas, pero es increíble que muchos de nosotros no oramos por la siguiente letra F. Fíjense, no asignamos hora y lugar. Muchísima gente no tiene vida de oración simplemente porque no ha puesto en su agenda un horario en el que se va a sentar a orar, a tener un rato de comunión con Dios. Y como no lo pones en la agenda, no lo haces nunca. Necesitas escoger una hora o horas al día en donde vas a estar en comunión con Él, y ponlo en un papel, comprométete contigo, haz una cita contigo para estar en comunión con Dios. Y obviamente necesitas un lugar. Muchas veces la gente no tiene un lugar en donde se pueda alejar, donde se pueda desconectar, ¿no? Que pueda apagar su teléfono un ratito, ¿verdad? Estar totalmente desconectado del mundo y ponerse en comunión con Dios. Obviamente somos diferentes, estamos en lugares diferentes en nuestro caminar espiritual, ¿verdad? Somos hombres y mujeres, tenemos situaciones diferentes, y por lo tanto eso no tiene un patrón que dice, esto es como se debe de hacer. No hay ley acerca de cómo orar. Necesitas escoger un lugar, poner un horario de acuerdo a cómo sean tus circunstancias hoy.
Hay, por ejemplo, mamás que tienen hijos muy chiquitos que literalmente su reloj despertador es el niño, ¿no? O sea, no se despierta y desde el momento en que amanece están con el niño. Entonces tienen que buscar una forma de poder encontrar su ratito de oración como sea tu día, de acuerdo a cómo es tu realidad. Los hombres que van a sus oficinas, las mujeres que van a sus oficinas a trabajar, tienen que encontrar momentos en su día en donde puedan aislarse durante un ratito y orar. ¿Okay? Y luego fíjense, lo que sucede es que cuando por fin nos aislamos, luego no sabemos ni por qué orar, ¿no? O cómo, ¿no? Entonces la tercera pregunta dice, ¿cómo y por qué cosas oramos? Miren, primero que nada, quiero recordarles que Jesucristo nos habló de la importancia de la oración privada. O sea, es muy importante la oración corporativa cuando oramos como iglesia, cuando oramos en nuestro grupo pequeño, cuando oramos con nuestra familia. Esas oraciones son muy importantes, pero tu oración personal con Dios es la que mantiene tu relación personal con Dios. Jesucristo en Mateo 6:6 dijo, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ahí Jesucristo, créanme, no está diciendo nada más puedes orar en tu cuarto. Lo que está diciendo es en tu lugar secreto, en un lugar en donde puedas encerrarte, aislarte y puedas hablar con Dios en privado. Entonces necesitamos hablar en privado con Él. ¿Cómo? Miren, la definición que les di de la oración realmente tiene todos los ingredientes correctos de una oración, que son los ingredientes que Jesús nos enseñó en la oración que nos enseñó Él. ¿verdad? Pero es orar en nombre de Cristo, de acuerdo a su voluntad, en mostrarle los deseos de nuestro corazón, confesando nuestros pecados y confiando en su providencia, reconociendo que de Él viene todo. ¿Cómo oramos? Bien, hay diferentes métodos. Hay gente, por ejemplo, que hace su lista de oración. Karina, mi esposa, por ejemplo, utiliza eso. Tiene una lista de cosas por las que está orando. Conozco a gente que no nada más tiene la lista, sino aparte fechas en donde se cumplen las oraciones. Entonces, de eso te aseguras que no se te pase nada por lo que quieres orar. Haces tu lista, no vas poniendo en la lista y cuando sientes orar, se vale abrir los ojos y ver la lista. O sea, no tienes que ver de memoria tus peticiones de oración. ¿Okay? Hay gente que lleva un diario espiritual, que cuando leen su Biblia, ¿verdad?, meditan en la palabra, tienen un ratito de comunión con Dios y luego escriben sus oraciones. Esa es una de las prácticas más profundas para orar, ¿eh? Cuando tú nada más estás pensando, yo no sé si se dan cuenta de cómo pasa en tu cerebro, pero un lado de tu cerebro es lógico y el otro es emocional. Y cuando estás orando, se están mezclando los dos y por eso de repente te desvías. Pero para escribir, tienes que pasar todas tus emociones al lado lógico para plasmarlas articuladamente. Y entonces escribir tus oraciones las aclara. Entonces puedes escribir tus oraciones. El método que yo utilizo, que es lo que les decía la semana pasada y a mí me funciona, a lo mejor a ti te funciona otra cosa, es orar en círculos concéntricos hacia afuera. O sea, empiezo con lo más central y me voy abriendo hacia afuera. Por ejemplo, el centro para mí es Dios. Y entonces siempre que empiezo mi oración, lo primero que hago es concentrarme en Él. Y yo, porque soy un maniático y me encantan las ciencias, lo primero que hago es tratar de imaginarme el universo. Fíjense, el universo es una cosa increíble, ¿no? Nos dicen los científicos que hay más de 100,000 millones de galaxias y cada una tiene cientos de miles de millones de soles, de estrellas. Entonces yo trato de imaginarme esas galaxias inmensas, ¿no?, los miles de millones de estrellas y a Dios como un director de orquesta dirigiéndolas a todas. Y entonces eso me hace darme cuenta de lo insignificante que soy yo, de lo increíblemente glorioso que es Él y de cómo se deben de ver mis problemas para Él. Y entonces ya nada más de ver eso me entra paz y entonces empiezo a orar. Y el centro de mi círculo después de Dios es mi corazón. Yo sé en dónde estoy, sé con lo que estoy batallando, sé qué está pasando en mi vida y entonces empiezo a analizar qué me está pasando. He estado enojado últimamente, he estado frustrado, a lo mejor impaciente con la gente a mi alrededor, deprimido, alejado, ¿no? Y entonces empiezo a tratar de analizar de dónde vienen esas cosas y le pido a Dios, Señor, te pido por mi corazón, te pido por estas cosas, no me dejes caer en esto, estos pensamientos me han estado llevando a este lado. Y ahí es en donde le llevas pensamientos que quieres matar y pensamientos que quieres vivificar en ti. Y después de mi corazón y después de orar por mí, en la siguiente parte oro por mi mujer. Y mis oraciones por ella no tienen nada que ver con su comportamiento hacia mí. Yo le digo, Señor, ya dile que se aliviane, por favor. No. O sea, mis oraciones por ella son por su caminar espiritual. Entonces, cuando yo oro por mí, le pido a Dios que me haga el hombre que ella necesita.
Cuando oro por ella, le digo, Señor, dirígela, llénala de tu espíritu, dale paz, dale sabiduría, dale fortaleza, que sea una fortaleza para todos los que estamos alrededor. Esas son mis oraciones para ella. Y después oro por mis hijos. Cada uno de mis hijos está en situaciones diferentes, entonces tengo que pasar por cada uno de ellos, el esposo de mi hija la mayor, nuestra nieta, y por la situación en particular, ¿verdad? Estoy orando por ellos, pido especialmente por sus corazones. Y luego nos abrimos un poquito más y empiezo a orar por la gente de nuestro staff de la iglesia, ¿verdad? Por toda la gente que sirve en nuestra iglesia. Entonces empiezo a imaginarme primero nuestra junta de staff y voy familia por familia, y luego me abro un poquito más y empiezo a ver todos los ministerios y la gente que está sirviendo, y voy orando por todos, y luego un círculo más, y entonces oro por todos ustedes. Y ahí es en donde nos sirve mucho que pongan sus peticiones de oración, porque entonces sabemos por qué orar de forma específica, ¿no? Entonces estamos orando por toda la iglesia, y esa es mi oración más larga. Durante el día trato de llevarme lo más posible y estar en comunión con Él lo más posible, y poner las situaciones que voy enfrentando en sus manos, y al final del día simplemente, gracias Señor por todo lo que pasó hoy, ¿no? Enséñame de lo que haya yo hecho mal, mañana en la mañana nos vemos y me cuentas, ¿no? Y a dormir, ¿no? O sea, el objetivo de esto es que trates de estar en comunión con Él todo el tiempo, de esa manera, y te vas a dar cuenta cómo te vas a sentir cada vez más cerca de Él, ¿no? Porque estás hablando con Él. Es imposible tener relaciones con quien sea si no hay comunicación, si no hay comunión de alguna forma, ¿okay? Y luego, fíjense, Pablo en su pasaje hace una petición de oración que me gustaría que todos ustedes se tomaran totalmente en serio. Dice, y al mismo tiempo, en el versículo 3, intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. ¿Saben qué me encanta hasta ahí? Pablo está preso y no dice, oren por mí para que ya me dejen salir del bote. No, dice, oren por mí para que tenga yo la fortaleza de orar como debo de orar, de predicar como debo de predicar, de contarle a la gente el misterio de Cristo. Dice, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo de hacerlo. Miren, de verdad, una cosa que me parece importantísima es que estemos orando por toda la gente que está sirviendo en la iglesia todo el tiempo. Que oren por nosotros. No me refiero a mí y a mi esposa, oren por nosotros, pero toda la gente que está sirviendo, los líderes de ministerios, la gente que está sirviendo en todos los ministerios, las personas que dirigen grupos pequeños, las personas que vienen a servir en diferentes capacidades los domingos, esa gente, ¿se dan cuenta que están en la línea de batalla? Miren, estábamos analizando cómo desde que empezamos nuestra construcción, todas las familias de la gente que estamos sirviendo hemos recibido una cantidad de ataque, pero increíble. O sea, todos, a lo mejor no se enteran de la de todos, ¿verdad? Yo les cuento cuando estoy acá arriba lo que está pasando en nuestra vida, pero todas las familias de la gente que se sienta en la mesa de staff, de la gente que está sirviendo. De hecho, en este momento la persona que normalmente está atrás de la consola junto con Toño está hospitalizado, a punto de tener una cirugía. El esposo de la líder de nuestra área de niños está a punto de tener una cirugía. La hermana de la líder de bienvenida, cáncer. Nuestros hijos, o sea, por todos lados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer mutuamente? Orar. Todo el tiempo estar orando unos por los otros. Bien, yo estoy convencido que esta iglesia tiene la capacidad de tener un impacto profundo en esta ciudad. Y es tan claro para mí porque nos está lloviendo por todos lados. Algo estamos a punto de hacer que Satanás está bastante molestito. Como decía un pastor amigo mío, decía, cuando vas caminando en la misma dirección que Satanás, no chocas contra él, es cuando vas en contra. Y entonces chocas todo el tiempo. No, pues en este momento estamos dándonos de frente contra él, y el arma más poderosa que tenemos para contrarrestar esos ataques, para protegernos mutuamente, es la oración. Y nos falta oración, nos falta verdaderamente a todos, yo no estoy diciendo tú, todos deberíamos de orar más, estar más conectados, porque entonces nos fortaleceríamos y tendríamos el impacto que Dios espera de todos nosotros. Así es de que mi esperanza, mi oración es que esta iglesia se convierta en una iglesia que ora todo el tiempo, de forma natural. Si haces el hábito, al rato sin pensar vas a estar en comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la claridad de tu palabra, por las cosas maravillosas que nos enseñas. Te doy gracias, Padre, porque ese sacrificio en la cruz nos dio acceso a ti, nos dio acceso precisamente a poder ir
a platicar contigo, a adorarte, a expresarte nuestros deseos, nuestros miedos, nuestro dolor. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes el día de hoy a ser honestos con nosotros mismos, que nos ayudes a analizar en dónde estamos, qué nos detiene, qué será, Señor. Se nos olvida de plano que estamos en una guerra espiritual y entonces pensamos que todo está bien. ¿Será que nuestro ego es tal que pensamos que somos dioses y tenemos todo bajo control? ¿Será que no te creemos? A lo mejor es simple falta de fe. O a lo mejor, Señor, nos hemos tropezado tantas veces que nos da miedo acercarnos a ti. Ayúdanos, Padre, a conocerte por quien tú eres, a abrir nuestro corazón a ti que ya conoces, a tener esa comunión que tanto necesitamos nosotros. Y te pido, Señor, que se libere tu poder en nuestras vidas, que nuestras vidas sean profundamente transformadas. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por lo que estamos enfrentando que nos distrae, por los éxitos que tenemos que a lo mejor también nos distraen, que nos ayudes a recordar que todo lo que tenemos y lo que somos viene de ti y que te necesitamos desesperadamente. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos prometes que nos escuchas, que incluso antes de hablar ya sabes lo que vamos a decir y antes de terminar la oración ya estás contestando. Ayúdanos a aceptar las respuestas que tú nos das, Señor, a saber que tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Te pido, Señor, que nos des cada vez más luz para ver el propósito que tienes para nosotros y nos des la fortaleza de seguirlo sin importar las circunstancias. Gracias por tu amor, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos todas estas cosas y te agradecemos por nuestra vida.